Cuando hablamos de competencias, hablamos de un tipo de aprendizaje que integra y combina aprendizajes de diversa naturaleza. Es decir, una competencia supone un actuar, pero un actuar complejo. ¿Por qué? Porque buscamos, ¿no es cierto?, actuar sobre la realidad, modificarla, alcanzar un propósito, resolver un problema. Para eso tenemos que movilizar saberes de diferente tipo. Tenemos que movilizar, ¿por qué no?, conocimientos. Por favor, no es que un enfoque por competencias nos aleja de los conocimientos, nada más cerrado. Nadie puede ser competente si no tiene algunos conocimientos. Pero ser competente no solo implica tener saberes de esa naturaleza, implica que desarrollemos habilidades cognitivas, implica que desarrollemos habilidades socioemocionales, que desarrollemos determinadas actitudes, disposiciones afectivas, procedimientos, técnicas. Es decir, en realidad ser competentes implica manejar saberes de muy diverso tipo, no solo 3, sino de muy diverso tipo. Pero tenemos otra cuestión que creo que nos tiene que quedar claro. Bueno, antes de la otra cuestión, quizás en este esquema nos pueda servir para concretizar qué cosa es una competencia. Una competencia, entonces, es un actuar sobre la realidad y modificarla. Es decir, es lo que las personas hacemos, ¿no es cierto?, para modificar la realidad. ¿En qué sentido? ¿Para resolver un problema o para lograr un propósito? Para hacer todo esto, hacemos uso de saberes diversos, que en este caso, miren, están representados con una mochila. Si algo podemos regalarle a nuestros niños o niñas, es llenarle las mochilas. ¿De qué? De un conjunto de saberes que les permita ser competentes. Pero estos saberes tienen que ser aplicados, ¿no es cierto?, con pertinencia a contextos específicos. Es decir, mientras más competentes somos, podemos utilizar nuestra competencia en cualquier contexto y hacerlo de manera pertinente. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos los docentes para desarrollar la competencia? Porque no es tan sencillo, ¿no? Si fuera tan sencillo ya hubiéramos resuelto nuestros problemas hace mucho tiempo. Para ayudar a trabajar, ¿no es cierto?, las competencias, es que estamos trabajando con este concepto de capacidad. Pero estamos trabajando con este concepto de capacidad bastante más amplio que en lo que está en el actual DCN. Si ustedes ven, en el actual DCN tenemos una serie de capacidades que normalmente vinculan una habilidad cognitiva con un conocimiento. Si podemos leer acá, lo que decimos es que la capacidad, ¿no?, o las capacidades son saberes delimitados, es decir, más pequeños que una competencia, pero de diverso tipo. Es decir, yo me pregunto, cuando yo digo, hablemos como conversamos comúnmente, cuando yo digo, Lupe es capaz de resolver sus conflictos de manera pacífica, cuando estamos diciendo es capaz, estamos hablando de su capacidad de resolver conflictos, no estamos pensando que Lupe solo tiene conocimientos o que Lupe solo tiene habilidades cognitivas. Todos sabemos que para resolver conflictos tenemos que tener algunas actitudes, tenemos que tener algunas habilidades socioemocionales. Si yo no soy capaz de ser empático con el otro, no voy a poder resolver mis conflictos de manera pacífica. Si no soy capaz de hablar asertivamente, entonces no seré capaz de resolver mis problemas de manera, o mis conflictos de manera pacífica. Entonces, tenemos que tener claro que en una capacidad se incluyen igualmente habilidades cognitivas, habilidades relacionales, habilidades socioemocionales, disposiciones afectivas, conocimientos. ¿Cuál es la diferencia con la competencia? Que son más delimitados. Entonces, ¿la idea cuál es? Muchas veces a mí me gusta hacer la analogía con una pirámide, ¿no? Una pirámide tiene varias paredes, pero las paredes están inclinadas, ¿no es cierto? ¿Cómo construimos la pirámide? No podemos construir una pared y construirla completa y después las otras, porque se nos caen, ¿no es cierto? Entonces la pirámide la vamos construyendo con todas las paredes. Eso es la capacidad, son esas paredes que vamos a ir construyendo.
pero que todas juntas, es la que nos permiten llegar a la pirámide. Es decir, nos permiten ser competentes. Un ejemplo claro con esto tiene que ver, por ejemplo, con la producción de textos. Ya no con la comprensión, sino con la producción. Yo me pregunto, nosotros los adultos, para escribir algo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es, ya, ¿de qué quiero escribir? ¿Qué idea quiero decir? ¿Cómo comienzo? ¿Qué voy a decir a la mitad? ¿Cómo voy a terminar? Todo eso, ¿qué capacidad es? Es la capacidad de planificar. Luego que hemos planificado nuestro texto, lo tenemos que escribir. Esa es la capacidad de textualizar. Pero ahí termina todo. ¿Qué hacemos los adultos si realmente tenemos que entregar un documento importante? O estamos escribiendo una carta importante para alguien. Claro, ahora será a través de la computadora, pero finalmente escribimos algo. ¿Qué hacemos? Lo revisamos, ¿no es cierto? Es decir, hacemos una reflexión sobre nuestro texto, ¿no? Lo revisamos a ver si está completo. Si todo lo que queremos decir está, si hemos usado los signos de puntuación adecuados, si estamos usando los conectores adecuados, ¿no? Entonces, para hacer cada una de estas cosas necesitamos conocimientos, necesitamos habilidades cognitivas, pero también necesitamos disposiciones afectivas. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido alumnos que realmente dicen, oye, pero él sabe escribir muy bien, pero ¿cuál es su problema? Que no tiene ninguna disposición a revisar su texto. Entonces, ¿es competente? No. Tendrá todas las habilidades cognitivas, pero si no tenemos la disposición a revisar lo que hacemos, no terminaremos de ser competentes porque esta capacidad estará incompleta. Entonces, ¿qué son las capacidades? Estos saberes delimitados, ¿se acuerdan? Esto es de la producción escrita de textos, ¿no? Entonces, esta es la competencia y esta competencia tiene sus capacidades que son también saberes diversos, ¿no es cierto? Pero son únicamente estas tres, no son más. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo otra manera de mirar la capacidad. Ustedes me dirán, ya, qué bacán. Pero, y ahora dime, yo enseño en 5º grado de primaria, ¿qué hago? Otro me dirá, yo enseño en tercero de secundaria, ¿qué hago? Justamente para eso, ¿no es cierto?, tenemos los indicadores. Si ustedes revisan la matriz, ¿no es cierto?, que han recibido o que están, mejor dicho, en sus rutas sobre la producción y la comprensión escrita, verán que cada una de estas capacidades tiene indicadores de acuerdo al grado o al ciclo en el cual está el niño o la niña. ¿Qué cosa quiere decir esto entonces? Que los indicadores son evidencias del avance que estamos teniendo en las distintas capacidades que nos llevan de una manera conjunta luego a ser competentes, en este caso, por ejemplo, en la producción de textos. Entonces, repito, los indicadores, ¿qué son? Son evidencias, son desempeños que esperaríamos ver para que nos indique que este niño o esta niña está avanzando en la planificación, está avanzando en su capacidad de textualizar, está avanzando en su capacidad de reflexionar, de revisar sus escritos. Básicamente, esos son los cambios que queremos dar. Acompañando a estas matrices, ustedes van a encontrar en las rutas los mapas de progreso. ¿Cómo es la relación? Vamos a ver acá otro ejemplo. Acá tenemos la competencia de, el aprendizaje
primero para ubicarnos, tiene que ver con poder comunicarnos. ¿Cuál es la competencia? Comprende críticamente textos escritos de diverso tipo y complejidad según variados propósitos de lectura. Es una sola competencia. No es una competencia por ciclo, es una sola competencia. Pero para saber si estamos haciendo bien nuestro trabajo y estamos acompañando bien a nuestros estudiantes, necesitamos ver una especie de hitos. Es decir, necesitamos saber a dónde o hacia dónde tendrían que llegar al final del tercer ciclo, al final del cuarto ciclo. Para eso, ¿qué cosa tenemos? Los mapas de progreso. ¿Qué son los mapas de progreso? Los estándares. Es decir, describen, ¿no?, a dónde debe llegar con respecto a esa competencia en cada uno de los ciclos. Es decir, los mapas de progreso son descripciones que indican lo que se espera muestre cada estudiante al finalizar cada ciclo de la escolaridad. Entonces, mapas de progreso y estándares no son dos cosas, es lo mismo. Muchas veces cuando yo hablo con docentes me dicen, no, pero es que existen estándares, existen mapas de progreso. No, lo que existen son los estándares. En el Perú, ¿qué forma tienen los estándares? Mapas de progreso. Es decir, los mapas de progreso son una manera de establecer estándares. ¿Por qué el Perú apostó por hacer mapas de progreso? Justamente por esta idea. ¿Qué cosa es un mapa? Un mapa, ¿no? Comúnmente cuando conversamos, ¿qué decimos? Un mapa nos enseña la ruta por donde tenemos que ir. Entonces, el mapa de progreso nos enseña esa ruta por donde debe progresar. ¿Qué cosa? La competencia. Recuerden, es una sola competencia. Entonces, ¿ustedes cómo van a encontrar los mapas? Van a encontrar los mapas donde se establece niveles. ¿Cuáles son esos 7 niveles? Tenemos el nivel 1, que es lo que llamamos el nivel previo. Ahorita les explico qué es. Luego tenemos el nivel 2, que es a donde tendrían que llegar al final de segundo grado de primaria. El nivel 3 al final de cuarto grado de primaria, el nivel 4 al final de sexto de primaria, y así tenemos, ¿no es cierto?, que cada ciclo establecemos un nivel. Entonces, dice, los mapas de progreso son el conjunto de estándares. ¿Vieron? Mapa de progreso, estándar, lo mismo, de aprendizaje. Describen la dirección del crecimiento usual. Este concepto me interesa trabajar con ustedes. ¿Por qué? Porque miren, no dice describe la dirección del crecimiento universal. Dice la dirección del crecimiento usual. ¿Esto qué cosa quiere decir? Lo que quiere decir es que los estudios dicen que comúnmente, los niños, las niñas y los adolescentes pasarían por estos hitos. Pero no dice que todos tienen que pasar al mismo tiempo por este hito. Es decir, tenemos que tener una cosa bien clara todos los docentes, que todos nuestros estudiantes son diferentes, que pueden tener distintos ritmos. Entonces, esto no significa para clasificarlos y condenarlos. Esto está hecho, ¿para qué? Para que nos dé algunas pistas de por dónde deberían transitar. ¿Se acuerdan? Mapa, ruta, por dónde transita. Nos da pistas por dónde deberían transitar. Pero de ninguna manera debe servirnos para etiquetar a un chico y decir, ya, él se quedó acá, ya no sirve. No, la idea es, en este momento él está acá. Entonces, voy a tratar de buscar estrategias para que logre llegar al otro ciclo. Y así sucesivamente. Esas estrategias, ¿dónde las pueden encontrar? En las rutas de aprendizaje. Si se dan cuenta, mapa y ruta juegan en conjunto. Hasta las palabras juegan en conjunto, ¿no? Porque en un mapa yo sigo una ruta. Por eso es que nos parece que estos conceptos de mapa y ruta nos pueden ayudar a entender qué cosa. Que nosotros los docentes
tenemos que saber claramente por dónde tenemos que transitar para llegar o para apoyar, mejor dicho, a nuestros estudiantes a que lleguen al final de su escolaridad al nivel de la competencia que esperamos que tengan todos los y las adolescentes cuando salen del quinto de secundaria. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que les enseñé lo primero con los ciclos y la competencia? Bueno, fíjense acá, en el mapa de progreso. Dice, lee comprensivamente textos de estructura simple, que tratan temas reales o imaginarios. Ya no me habla de un tipo de texto, de otro tipo de texto, porque todos los tipos de texto se pueden trabajar desde el comienzo. Lo que tiene que ser es que acá los chicos y las chicas pueden leer textos, pero de estructura simple, ¿no es cierto? Miren acá lo que dice en el cuarto ciclo. Lee comprensivamente textos que presentan estructura simple, pero, fíjense, con algunos elementos complejos. Entonces ya el niño o la niña es capaz de leer con algunos elementos complejos. Si lo siguen leyendo, se van a dar cuenta cómo se va cambiando de nivel, pero miren cómo llegamos al final. Lee comprensivamente textos con estructuras complejas, pero ya no solo es la estructura compleja. Miren lo que sigue, que desarrollan temas diversos, con vocabulario variado y especializado. Miren cómo comenzaba. Decía, con palabras conocidas e ilustraciones que les ayudan a entender aquellas palabras que no conocían. Entonces, ¿cuál ha sido el esfuerzo? El esfuerzo es que los mapas de progreso muestren esa clara secuencia, que haga el aprendizaje algo que sea amable para los niños y las niñas. Para decirlo de otra manera, ¿cuántos de nosotros estamos acostumbrados a subir los escalones de 3 en 3, de 2 en 2, es decir, a trompicones? A algunos nos resulta. Bueno, todos los que hemos estado en aula tenemos aquel alumno o alumna destacada. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros, cuando queremos ir de 2 o de 3 escalones, nos caemos. A mí, cuando estoy apurada, me pasa siempre, termino golpeándome. Pero bueno, cuando un adulto se golpea, no pasa mucho. ¿Qué cosa pasa cuando un niño o una niña se golpea? ¿Qué cosa pasa? Abandonan. No quieren seguir intentando. No quieren sentir que no pueden hacer las cosas. Entonces, ¿por qué hacer que se golpeen? Lo que necesitamos hacer es ayudarlos a subir escalón por escalón. ¿Para qué? Para que se sientan contentos a la hora de aprender. Cuando alguien se frustra, deja de querer hacer las cosas. Con esto no quiero decir que algo de frustración o de tolerancia a la frustración debemos tener. Todos debemos tener algo de tolerancia a la frustración. Pero tener algo de tolerancia a la frustración no significa que nos caigamos cada vez que queremos subir la escalera. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Tener claro cuáles son las competencias. Tener claro que es una sola competencia. Tener claro cuáles son las capacidades. Esas 3 en este caso, en otras competencias serán 4, 5, pero esas únicas capacidades que tenemos que trabajar a lo largo de la escolaridad. Es diferente que un docente piense, tengo que trabajar 10 capacidades y que ni siquiera me las acuerde, a que yo diga, oye, yo tengo que trabajar que mi estudiante planifique, textualice y revise. Y todos tenemos que trabajar lo mismo. Pero no solo es que nosotros sabemos. Lo más importante es que los chicos y las chicas sabrán. Yo me pregunto, si ustedes, ahora que comienzan, ¿no es cierto?, las clases el 10 de marzo los chicos, van a una clase de comunicación y le dicen a los chicos, a ver, en la competencia de producir textos, ¿cuáles son las capacidades que tienen que desarrollar? Bueno, puedo apostar lo que quieran a que los chicos no van a saber. ¿Por qué? Porque son capacidades cada vez diferentes y son muchas capacidades. Ahora lo que queremos es que tenga claro este concepto de capacidad como un saber completo
y que cualquier chico diga, oye, si a mí me piden que escriba algo, yo siempre voy a pensar, primero tengo que planificarlo, luego tengo que escribirlo, textualizarlo, y luego tengo que revisarlo. Entonces, queremos que tanto docentes como estudiantes sepan qué tienen que hacer. Nuestro esfuerzo ha sido, después de mirar cuáles son las competencias y cuáles son sus capacidades, graduarlas bien, hacer una buena secuencia. Ese esfuerzo se ha materializado en los mapas de progreso, donde me establecen cuál es el gran hito al cual yo llego cada ciclo. Pero los docentes en el aula no solo podemos planificar en base a esto, a lo cual tengo que llegar dentro de 2 años. Entonces, ¿qué se ha hecho en la ruta? En la ruta se han hecho las matrices para que veamos cómo cada capacidad tiene sus distintos indicadores. Entonces, los docentes podemos planificar para trabajar en algunas sesiones la planificación con estos indicadores, la textualización con estos otros indicadores, la reflexión con estos otros indicadores. Pero una cosa sí les quiero decir. Nuestra meta final no es cada indicador por separado. Nuestra meta final, ¿qué cosa es? La competencia. Entonces, podemos ir trabajando, sí, con indicadores, trabajamos con alguna capacidad, hay veces con 2. Pero, ¿qué cosa es lo esencial? Que cada cierto tiempo regresemos al todo. Es decir, que pongamos una situación suficientemente compleja que nuestro o nuestra estudiante tenga que producir el texto sin nosotros. Y tenga que imaginar que tiene que planificarlo, que tiene que textualizarlo, que tiene que revisarlo o reflexionar sobre lo que ha escrito. Si no ponemos esas situaciones, no vamos a cambiar de enfoque. Vamos a seguir trabajando a partir de capacidades, a partir de indicadores. Es decir, ¿queremos que nuestro estudiante sepa planificar? Claro que sí, pero ¿para qué? Para que pueda producir el texto. Por eso es que todo nuestro trabajo tiene que comenzar con una situación compleja que lo lleve a querer aprender cómo se hace todo esto y terminar con esa situación compleja donde él o ella se sienta satisfecho del esfuerzo realizado para poder alcanzar ese reto que él o la docente le estaba poniendo.